asistencia, por favor. Ángel, ¿tienes una duda o pregunta o algo? Por tu manita levantada. Creo que no.
Hola, los que faltan de poner su nombre en el chat para su asistencia, por fin se los pedimos. Y no sé, Sergio, como veas, ya somos la mayoría. Si quieres comenzar o como tú veas. Sí, yo creo que ya, gracias. Pues buenos días a todos. Este, Espero que hayan podido instalar el editor de texto o si utilizaban otro anteriormente o con el mismo IDLE de Python, no hay problema. Ahorita rápidamente vamos a ver cómo podemos ejecutar de otra forma nuestros scripts de Python. ¿Ok? Entonces, si gustan ir abriendo el editor de texto con el que trabajemos, con el que trabajen ustedes. Esta es la ventana de Sublime Text, ¿ok? Bueno, como les mencionaba ayer, mediante la terminal podemos trabajar de forma interactiva. Creo que no Significa se que... está compartiendo, Sergio, perdón. Perdón. ¿Ya lo pueden ver? Sí, gracias. Sí. Perfecto. Bueno, como les decía, esta es la ventana de Sublime Text. Bueno, ayer trabajamos de forma interactiva en la terminal, escribiendo línea de código y haciendo Enter. Pero si nosotros queremos trabajar como lo estábamos haciendo ayer en PyCharm, con varias líneas de código, pues también lo podemos hacer con la terminal y escribir nuestros scripts en un editor de texto. Por ejemplo, yo aquí voy a crear un script y lo voy a guardar como... Le voy a poner... Lo voy a guardar en el escritorio. Le voy a poner prueba.py. Como aquí estamos trabajando con el editor de texto, aquí sí tenemos que colocar la extensión. ¿Ok? Entonces, una vez guardándolo, nos va a reconocer que es un archivo, un script de Python. Bueno, a continuación podemos poner un ejemplo simple. Por ejemplo, print. Vemos que el editor de texto pues, nos detecta que es una función, que es la función print, y lo pinta de un color. Es parecido a lo que hace Python. Bueno, ahora quiero imprimir, por ejemplo, este es un programa ejecutado en la terminal. ¿Vale? Voy a escribir otra línea. Voy a poner mi nombre, por ejemplo. Voy a declarar una variable numérica y la voy a imprimir, sencillamente. ¿De acuerdo? Le doy guardar y lo había guardado en el escritorio. Ahora lo que vamos a hacer es abrir una terminal de nuestro sistema. En Windows es pues el CMD. Y lo que tenemos que hacer aquí es navegar en nuestra computadora para poder encontrar y buscar nuestro archivo. A lo que me refiero es, por ejemplo, el comando para buscar, para que nos liste todos los archivos que tenemos desde la raíz de nuestra computadora en Windows es dir. Si nosotros colocamos ese comando, le damos Enter, nos van a aparecer todas las carpetas que tenemos y los archivos. Como yo estoy trabajando en otro sistema, en Unix, es ls. ¿De acuerdo? Y pues me despliega las carpetas y los archivos que tengo en mi raíz. Ahora tengo que ir a la raíz donde guardé el archivo. Para esto, por ejemplo, yo sé que lo guardé aquí en el escritorio. Entonces,
tanto para Windows como para sistemas Unix, el comando para abrir una carpeta es cd. Entonces, apretamos cd, bueno, escribo cd y pongo el nombre de la carpeta que quiero abrir, que es el escritorio. Le doy Enter y como ven aquí ya me metió, ya estoy dentro. Ahora puedo desplegar otra vez con dir o con ls, dependiendo nuestras carpetas que tenemos y los archivos. Y como vemos, aquí está mi prueba, .py, que es el que acabamos de hacer. Entonces, simplemente para ejecutarlo, lo que tenemos que escribir es Python. Si estamos en Unix, pues especificamos que es Python 3. En Windows solo es Python. Le damos espacio y el nombre del archivo. Le damos Enter y nos va a ejecutar el script en la terminal. Lo que serían las impresiones de pantalla ahorita. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, todo bien. No, todo bien. Vale. Pues esta es otra opción como podemos correr nuestros programas. Pero si se dan cuenta, pues tenemos que abrir la terminal, un editor de texto. No es muy complicado, pero a mí me gusta tener rápidamente todo a la mano, como en PyCharm. También, como les decía ayer, en PyCharm vamos a poder buscar herramientas, buscar módulos extras y descargarlos para poder utilizarlos. Si lo hiciéramos en la terminal, tendríamos que hacerlo mediante comandos para importar esos módulos de los que les hablo. Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a regresar a PyCharm, ¿de acuerdo? Cerramos esto. ¿Y alguien tiene dudas con lo que vimos ayer? ¿Alguna duda? No sé si también todos pudieron ya instalar y crear un proyecto en PyCharm. Sí, ya quedó. Gracias. Vale, vale. Bueno, ahora, ayer nos quedamos en cómo concatenar cadenas mediante el operador más y cómo repetirlo con el operador multiplicación. ¿De acuerdo? Ahora lo que seguiría es algo muy interesante y muy útil. Para esto vamos a crear un nuevo proyecto. Si ya están aquí, pues lo que tenemos que hacer es File, nuevo proyecto, le colocamos el nombre. Voy a poner martes 30 de junio. Lo creamos. Bueno, seleccionamos obviamente el intérprete con el que estamos trabajando. Nos pregunta si lo queremos en una nueva ventana o en la ventana en la que estamos actualmente. Le voy a dar en una nueva ventana ahorita. Y ya, lo tenemos acá. Ahora lo que vamos a hacer es, pues, crear un nuevo archivo. Control nuevo archivo de Python. Le voy a poner conversión. Ok. Bueno, pues debido a la gran necesidad que tenemos de trabajar con números y cadenas, pues existen métodos para poder hacer conversión entre estos tipos. Por ejemplo, en el caso de que queramos pasar una cadena a números, si nosotros tenemos una cadena que representa un número, por ejemplo, x igual a 1, 2, 3, es una cadena de texto. Pero esta no la pudimos utilizar para hacer operaciones numéricas, ya que es una cadena. Entonces, para poder convertirla a un número, vamos a tener que utilizar los siguientes métodos. Voy a escribir en un comentario el método int. Convierte una
cadena a un entero. Y vamos a tener el método float. Y este nos va a permitir convertir una cadena a flotante. ¿De acuerdo? Ahora ya tengo mi cadena aquí. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Bueno, pues declaro una variable que se llame número entero. Y lo que vamos a hacer es utilizar el método int. Y como parámetro le vamos a pasar la cadena que queremos convertir, que es x. Y creamos otra variable que se llame número flotante. Y la vamos a convertir con el método float. La misma cadena. ¿De acuerdo? Ahora los quiero imprimir en la terminal. Le pongo print. Y otra manera en la que podemos imprimir varias variables es separándolo por comas. Lo hacemos así. Número entero, coma, número flotante. Esta manera de impresión, nos va a mostrar en la terminal los resultados separados por espacios, pero en una sola línea. Entonces le podemos dar correr. A ver. Permítanme. Ya. Y como ven, aquí nos imprimió el entero y aquí de manera flotante. Como no tenemos decimales, simplemente le puso un punto cero. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver que a veces nos pasa que queremos usar números como cadenas. Ahora, para castear un número a una cadena, vamos a utilizar la función str, la cual recibe como parámetro pues el entero y convierte un número a una cadena. Bueno, declaramos un número. Vamos a igualar a 4, por ejemplo. Declaro otra variable que se llame cadena. Y de la misma forma utilizamos el método str, string, y le pasamos el parámetro número. Ok. Y ya podemos imprimirlo. Lo corremos y vemos que lo imprime. Pero pues ya es una cadena. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, que hay que tener cuidado cuando intentemos convertir una cadena que es un flotante a un entero, porque nos va a marcar error. Por ejemplo, si tenemos la cadena 123.45, por ejemplo, y lo queremos modificar, convertir a un entero, le paso cadena. Si corro esto, me va a marcar un error, ya que pues al ser un número flotante, pues no hay manera de cortarlo y solo dejar la parte entera, ¿de acuerdo? De esta manera. Bueno, aquí a este tipo de conversión se le llama casteo o castear una variable, que no es nada más que una simple conversión de un tipo de dato a otro. Más adelante vamos a ver cómo convertir una cadena o un número a otros tipos de datos como listas, tuplas, etcétera, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Si no, voy a continuar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a crear un nuevo archivo.
Y le voy a poner métodos cadenas. Bueno, pues contamos también con métodos para la utilización y el manejo de cadenas. Por ejemplo, tenemos métodos que es, por ejemplo, vamos a iniciar con split, ¿de acuerdo? Split. Este método nos va a servir para poder dividir una cadena. Vamos a poner divide una cadena en subcadenas. Aquí lo que nos va a hacer, lo que nos va a regresar va a ser una lista con subcadenas. Más adelante vamos a ver qué es una lista. Ahora, vamos a poner de ejemplo, vamos a crear una variable que se llame cadena. Y vamos a escribir esto. Esto es una cadena. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver cómo utilizar split. Lo quiero imprimir directamente. Entonces, en lugar de crear una variable extra, lo puedo hacer directamente. Yo pongo la variable cadena. Y para acceder al método, vamos a utilizar un punto. Le estamos diciendo al método cadena, vamos a aplicarle el método, que diga la variable cadena, vamos a aplicar el método split. Vamos a correr este script. Como vemos, ahorita nos separó una cadena. Si el método de split no tiene ningún argumento, es decir, no tiene nada dentro de los paréntesis, pues el método va a separar la cadena cada vez que encuentre un espacio, como lo vemos aquí. ¿De acuerdo? Aquí cabe mencionar que esta cadena, bueno, la lista separada no se va a guardar. Aquí pues no la asociamos a ninguna variable, entonces no la podemos guardar. Ahora, ¿qué pasa si queremos separar mediante otro carácter u otra cadena que no sea el espacio? Pues vamos a crear cadena que se llame, que diga hola, guión, mundo, guión, cómo, guión, estás. Voy a imprimir esta cadena. Voy a acceder al método split. Y aquí le voy a pasar como parámetro split. Es una cadena mediante la cual va a separar nuestra cadena principal. Entonces yo lo corro y nos va a separar la cadena cada vez que encuentre un guión. La cadena que nosotros pongamos aquí como parámetro desaparece. Si vemos, no se utiliza. Por ejemplo, si yo borro esto y en lugar de esto pongo 3 veces la letra X, por ejemplo, no, Z mejor. Y como cadena aquí le pongo que lo separe donde encuentre las Z's. Nos va a separar y nos va a desaparecer esta cadena. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver el método join. Esto nos va a permitir concatenar una cadena, pero lo va a hacer pues de mejor manera que el método que vimos simplemente con el operador suma. Ahora, join nos va a devolver una cadena conectada con otra cadena y como argumento va a recibir una lista o una tupla. Estos dos últimos que les menciono, este tipo de datos los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vamos a poner el ejemplo de cadena unida.
y lo vamos a igualar a, aquí vamos a poner un argumento, voy a poner un guión bajo, por ejemplo. Este parámetro, pues va a ser el que va a conectar a nuestras cadenas, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, accedemos con un punto al método join. Y aquí, como vimos, como les dije, va a recibir una lista. Como les menciono, lo vamos a ver a detalle, que es una lista. Ahorita, si quieren, síganme. Para declarar una lista vamos a poner corchetes. Y voy a poner las palabras juntas. Coma, separamos las cadenas con una coma. Voy a poner las, coma, y voy a poner palabras. ¿De acuerdo? Ahora quiero imprimir cadena unida. Y como vemos, nos juntó las palabras mediante la cadena que le di en un inicio. Ahora, ¿qué pasa si queremos simplemente juntarlas con un espacio? Pues la cadena principal, bueno, no, la cadena inicial que ponemos aquí simplemente va a ser un espacio. Voy a copiar esto. Y vamos a imprimirlo. Y aquí nada más voy a copiar esto. Como vemos, nos la separa mediante espacios. ¿De acuerdo? Ahora, continuamos con el siguiente método. Tenemos un método que se llama replace, que lo que nos va a permitir va a ser reemplazar una cadena por otra indicada, ¿de acuerdo? Aquí simplemente lo que hace pues es sustituir una cadena por una que le especifiquemos. Y esto se va a hacer así. Declaro una cadena y voy a poner, por ejemplo, aquí ponemos mi fecha de nacimiento separada por diagonales. ¿Vale? Ahora, aquí lo que podemos hacer es volver a utilizar la misma variable o utilizar otra variable. Pero como tenemos esta declarada, es la que vamos a modificar. Lo que estaremos haciendo aquí es sobreescribir a la misma cadena con un nuevo valor. Entonces, el nuevo valor va a ser la cadena que declaramos, accedemos al método replace y le pasamos como primer parámetro la cadena que queremos reemplazar, que es la diagonal, coma, y como segundo método, que diga parámetro, le pasamos la cadena por la que lo va a sustituir. Ahora imprimimos. ¿Sí? Y nos cambia el formato. ¿De acuerdo? Bueno. También tenemos un método llamado find. Bueno, este método va a recibir una cadena, la cual vamos a buscar. Y nos va a devolver la posición. Vamos a poner devuelve la posición del primer carácter en la primera aparición, la primera vez que aparece. Le pondré primera aparición. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a declarar una variable que se llame, por ejemplo, ferrocarril.
Y voy a poner otra variable que sea posición. Y aquí voy a poner la variable de la cadena ferrocarril, o sea, palabra. Y accedo al método find. Y como parámetro le digo qué es lo que quiero encontrar. Quiero encontrar donde aparece, por ejemplo, una doble R. Pero vemos que aquí tenemos dos veces una doble R. Lo que nos va a devolver, como les decía, va a ser la posición la primera vez que lo encuentre. Entonces, corremos esto y nos marca un 2. ¿Por qué nos marca un 2? Si ferrocarril, por ejemplo, vemos que está en la posición 3. Bueno, porque en programación y en la gran mayoría iniciamos el conteo desde 0. Entonces, el primer carácter es 0, la E es el 1 y ya la cadena doble R es el 2. Por eso la posición que nos regresa es 2. ¿Vamos bien? Sí, sin problema. Sí. Vale. Ahora vamos a ver un método llamado index. Bueno, esto lo que hace es muy parecido a lo de find, pero me faltó mencionar que cuando find no encuentra la cadena que estamos buscando, nos va a retornar un -1. Por ejemplo, aquí le voy a poner H, por ejemplo, y nos va a retornar un -1. Con esto ya sabemos que no encontramos y no hizo match la cadena con la que estamos buscando. A diferencia, index lo que va a hacer es que cuando no encuentra una variable, vamos a poner, voy a poner otra vez aquí la misma variable. Y vamos a cambiarle el nombre por X. Voy a poner X es ferrocarril. Voy a poner Y va a ser igual a X.index. Y vamos a buscar H también. A ver qué nos marca. Voy a imprimir Y. Y cuando index no haga match con la cadena principal, nos va a marcar un error. Aquí nos dice en la línea 32 hay un error. No se encontró. ¿De acuerdo? Y bueno, puede parecer que ¿para qué queremos que nos dé error en nuestro programa? No tiene mucho sentido. Pero en programación existe la posibilidad de trabajar con errores. Entonces nosotros podemos manipular y manejarlos como nos convenga. Entonces puede llegar a ser útil. ¿Vale? Ahora un método más que vamos a ver. Y el último ahorita es count. Este nos va a decir cuántas veces aparece una en la cadena principal. Bueno, aquí le voy a poner cierta cadena en la cadena principal. ¿Vale? Voy a utilizar esta misma variable. La comenté para que ya no nos apareciera el error. ¿Vale? Ahora voy a poner coincidencias. Declaro esta variable coincidencias. Voy a utilizar la variable X, accedo al método count y como parámetro le va a pasar la R, por ejemplo, que aparece 4 veces. Y vamos a imprimir coincidencias.
y ya nos retorna un número entero de cuántas veces aparece la R en ferrocarril. Y bueno, pues realmente tenemos muchos otros métodos para el manejo de cadenas, pero pues sería muy Perdón, extenso. Sergio, Sí, dime. ¿Index para qué funcionaba? Index hace, si quieres lo colocamos, hace lo mismo que find, pero cuando no hace match o cuando no encuentra la cadena, arroja un error. ¿Vale? Y vamos a poner que cuando find no encuentra la cadena, nos devuelve un -1. Esa es la única diferencia. Ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, como les decía, pues tenemos varios otros métodos. Por ejemplo, bueno, rápidamente voy a poner unos interesantes como upper. Esto lo que hace es devuelve la cadena convertida a mayúsculas. Y tenemos lo contrario, lower, que devuelve la cadena convertida a minúsculas. Bueno, pues estos son los principales métodos, o quizá los más utilizados, pero existen más. Estos están en la documentación de Python. Sí, yo voy a estar subiendo un archivo TXT que se llame documentación, en donde van a estar las ligas para que puedan checar los demás métodos que tenemos. Esto va a ser tanto para cadenas como para otros tipos de datos que vamos a estar viendo, ¿vale? Ahora, pues muchas veces cuando queremos imprimir una cadena, pues queremos imprimir aparte números u otro tipo de datos. Para hacer esto, pues tenemos que darle formato a la cadena. Y pues este formato que le vamos a dar, pues nos sirve para imprimir también los valores de variables. Para hacer esto, bueno, primero voy a poner dar formato. Para hacer esto existen dos maneras, ¿de acuerdo? La primera es usando el operador porcentaje. Mejor voy a colocar un comentario multilínea y voy a colocar aquí. Podemos utilizar porcentaje B para enteros, porcentaje F para flotantes y porcentaje S para cadenas, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer aquí es poner una variable que se llame ejemplo cadena. Y vamos a colocar lo siguiente, por ejemplo, y voy a colocar aquí porcentaje S. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Es la porcentaje S tradicional porcentaje S. Y ahí terminaría nuestra cadena. Ahora, aquí tenemos que colocar nuevamente el operador porcentaje. Y entre paréntesis vamos a colocar las cadenas que vamos a sustituir donde colocamos estos porcentajes. Ahí me falta una S. Ok. Esto lo vamos a hacer así. ¿Qué quiero poner aquí? Voy a poner la palabra tequila. Coma. Van a estar separados por comas.
Aquí voy a poner la cadena bebida, coma. Aquí voy a poner palabra mexicana. Ok, ahora vamos a imprimir. Y lo que nos hizo es sustituir estas cadenas en el orden en que aparecen acá, ¿vale? Ahora, la segunda forma para imprimir con formato es usando el método format. ¿Ok? Este nos ayuda a imprimir algún valor en un determinado lugar. ¿Cómo funciona? Pues aquí no tenemos que declarar una variable, o lo podemos hacer, pero lo vamos a hacer directamente dentro del print. Y aquí vamos a colocar y aquí vamos a acceder a esas cadenas con llaves, ¿de acuerdo? Y vamos a colocar 0, vamos a ir enumerándolos. Es la 1, tradicional, 2, y ya, y formato. Y cuando termina la cadena, aquí vamos a colocar el punto que estamos accediendo al método. Colocamos el método y adentro va a ir exactamente igual que arriba. Esta cadena. Estas cadenas. Como parámetro de format. ¿De acuerdo? Y como vemos, pues hace exactamente lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Si yo quiero utilizar o cambiar la 1, la 2, aquí están enumeradas, y aquí vamos a decirle o indicar dónde queremos imprimirla. Por ejemplo, si yo pongo aquí un 0 y aquí un 1, pues va a respetar el orden en que aparecen, ¿vale? Ahora también podemos hacer lo siguiente. Print, y vamos a poner una suma es, pongo aquí 0, coma, y la resta, y una resta es, y aquí le pongo un 1. Ahora accedemos al método format, y aquí podemos hacer dentro de format también las operaciones. Por ejemplo, 3 más 5 son enteros, y aquí voy a hacer 2 menos 1, por ejemplo. Entonces, pues aquí como vemos, si lo corremos, nos va a dar los resultados. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros no colocamos números acá? Por default va a empezar a contar el 0, el 1, el 2. Entonces, tampoco hay problema. ¿Vale? ¿Todo bien? Yo voy un poquito atrasada. ¿Podemos ir un poquitito más lento? Sí, está bien. Gracias. Claro. Bueno, si quieren, mientras creamos otro archivo, vamos a cambiar de subtema. Y le llamamos, ¿cómo le llamamos? Entrada por teclado. Bueno, entrada teclado. Ok.
Pues, bueno, hay veces que al momento de hacer un programa, pues necesitamos pedirle valores al usuario, que los ingrese. Para esto vamos a utilizar el método o la función input. Y dentro del paréntesis podemos ponerle una cadena, un cartel que va a decirle al usuario alguna cosa. Por ejemplo, vamos a poner entrada por teclado. ¿Ok? Ahora, Oye, ¿le sí, puedes regresar tantito al anterior programa? Sí, sí, solo para ver los números de hasta abajo. Mm, Gracias. sí, de nada. ¿Alguien más que vaya atrasado? ¿Vamos bien? ¿Le puedo cambiar? Sí, bueno. Bueno, a ver, aquí en entrada por teclado. Vamos a declarar una variable que se llame entrada por teclado. Y aquí vamos a utilizar el método input. ¿Vale? Y como les decía, aquí podemos escribir un letrero que va a aparecer al usuario. Y vamos a ponerle, escriba su nombre. Doy un espacio. Y al momento de correr esto, nos aparece el letrero y está esperando a que nosotros hagamos la entrada. Esto va a ser en la terminal, entonces le doy clic aquí en la terminal donde estoy y voy a ingresar mi nombre, ¿vale? Si yo le doy Enter, pues al parecer ya lo hizo guardar. Ahora yo puedo imprimir el resultado. Entonces, meto mi nombre, lo guarda y hasta el momento en que lo guarde, lo va a imprimir. Aquí está, ¿vale? Aquí hay que mencionar que en Python 2, input detectaba cualquier tipo de dato, pero en Python 3, input siempre nos va a devolver una cadena. Así pongamos números en la entrada, va a ser una cadena. Y pues lo que tendremos que hacer si queremos manejar números enteros o cualquier otro tipo de dato, pues lo vamos a tener que castear. Esto se va a ver así. X. Imaginemos que queremos pedir un número. Y después vamos a hacer que ese número lo imprima, pero a la vez lo multiplique 5 veces. Vamos a ver este resultado. Voy a comentar porque si no me va a pedir otra vez mi nombre. Ahora lo corremos y dice, escribe un número. Imaginemos que quiero 4, por ejemplo. ¿Y qué pasa si lo multiplica por 5? Como es una cadena, va a usar el método y lo va a reproducir 5 veces. Entonces, si yo quiero hacer una operación numérica, pues casteo la entrada. Aquí puedo castearlo desde acá, poniendo int. Y vamos a decir que lo que se escriba aquí, el input, va a ser convertido en entero. Ahora volvemos a correrlo. Escribimos el mismo número 4.
Y ahora sí lo va a multiplicar como un dato numérico. 20. ¿Vale? Y pues yo creo que con lo que hemos visto hasta ahora podemos hacer un pequeño ejercicio. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, control N, archivo, y vamos a hacer una calculadora muy sencilla. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a querer que haga la calculadora? Pues yo le voy a poner una impresión que diga, a ver qué operaciones hacemos. Esto es una calculadora, los números. Como bienvenida le vamos a poner esto, ¿vale? Ahora voy a declarar una variable de 1 que sea igual, como va a ser un dígito y puede ser tanto entero como flotante, pues de una vez lo casteo o le digo que va a ser un flotante. Y adentro vamos a pedir la entrada con input. Input y aquí le voy a poner, y aquí le voy a poner, elige un dígito. Espacio. Ahí ya es posible que nos mande que nos pida el dígito. Y vamos a imprimir con cierto formato. Vamos a poner el primer dígito es, bueno, aquí si yo le pongo solamente B1, nos va a marcar. Bueno, aquí voy a concatenar las cadenas con más y le voy a poner D1. Si yo hago esto, me va a marcar error porque estoy sumando, usando el operador suma con tipos de datos distintos, ya que este es flotante y el que tenemos aquí es una cadena. Entonces, aquí lo que puedo hacer es nuevamente castearlo a una cadena. Y así ya va a ser posible concatenar estas dos. Ahora vamos a poner la segunda variable y vamos a hacer lo mismo. Aquí voy a poner el segundo dígito. La guardamos en D2 e imprimimos casi lo mismo. El segundo dígito es, y aquí es pues el segundo, D2. ¿Vale? Ahora vamos a mostrar algunos resultados. Voy a poner impresiones de pantalla, que diga impresiones en la terminal. Voy a poner el resultado de la suma es. Y aquí voy a concatenar con más una cadena. Entonces voy a hacer la operación con los flotantes, pero al final voy a hacer que sea una cadena para que se pueda concatenar a esta. Y la suma la puedo hacer aquí directamente. Entonces, lo que va a hacer es primero se hace la suma con los números flotantes, después se convierte a cadena y se concatena a la que tenemos a la izquierda. Ahora voy a copiar esto y vamos a hacer las operaciones principales. Resta. Y aquí va a ser menos. Aquí voy a hacer la multiplicación.
división y cambió por multiplicación. Y finalmente podemos hacer la división. Aquí recordemos que es con este, ¿vale? Entonces, pues prácticamente ya estaría. Ahora, si nosotros corremos, seleccionamos qué es calculadora, ya nos dice, esta es una calculadora de 2 números, elige un dígito. Vamos a ponerle 4.5. Y nos imprime, el primer dígito es 4.5. El otro dígito va a ser 3.76. Nos dice el segundo dígito es tal y pues nos hace las operaciones. La suma, luego la resta, la multiplicación y la división. ¿Vale? ¿Todos bien hasta acá? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Vale. Permítanme. Sí, Bueno, esto sería pues lo que veríamos de cadenas y pasaríamos a ver lo que es una lista. Ahora, vamos a crear un nuevo documento que se llame listas. ¿Ok? Bueno, como les había mencionado, para delimitar una lista, para decir que es una lista, va a ser con corchetes. Y los elementos van a estar separados por comas. A lo que voy es que si nosotros ponemos una lista, las listas pueden ser tanto de enteros, abrimos corchetes, decimos elemento 1, elemento, ¿vale? Podemos tener una lista de cadenas. Y aquí vamos a colocar Python. Vamos a poner 11-AM. Vamos a poner ¿vale? Tenemos este tipo de cadenas, de listas, y también podemos, realmente lo interesante es que podemos tener lista de varios tipos de dato. Prácticamente puede ser cualquier tipo de dato. Las listas en Python es lo que se conoce como arreglos en otros lenguajes de programación. Pero aquí podemos meter varios tipos de datos. Por ejemplo, le voy a poner aquí una cadena que sea py. Le voy a poner aquí un entero, un 1. Aquí le voy a poner pi, por ejemplo. Voy a poner acá un booleano, un true. Inclusive puedo poner una lista dentro de una lista. Voy a poner una lista interna que sea 2, 3, que tenga false, por ejemplo. ¿Vale? Ahora, vamos a ver qué métodos tenemos para las listas. Bueno, si quieren, voy a dar 5 minutitos para que puedan ir al baño o tomar algo, agua. Y regresamos para ver los métodos de listas, ¿vale? 12:05 voy a continuar, ¿vale? Sale, perfecto. Gracias. Y de nada.
Sergio, ¿puedes regresar al calculador? Claro. Gracias.
Vamos a continuar. ¿Sí? ¿Estamos todos? Sí. Bueno, estábamos en listas. Voy a poner hasta arriba comentario que diga listas. Y este tipo de dato es mutable. No sé si en las cadenas colocamos que las cadenas son inmutables. Y ahorita vamos a ver la diferencia. Bueno, como les decía, ya declaramos nuestras variables y vamos a ver los métodos. Bueno, los métodos que tenemos para listas, algunos métodos podemos usarlo tanto en listas como en cadenas y otros son específicos. Por ejemplo, tenemos el método len, que lo que nos va a permitir pues es saber la longitud de una lista. ¿De acuerdo? Los elementos, el número de elementos de una lista. Entonces, si nosotros ponemos print lista enteros, por ejemplo, pues nos va a decir, vamos a correr el listas y nos va a decir cuántos, la longitud nos va a dar los enteros. Ah, no, espérenme, aquí puse nada más la lista. Bueno, imprimimos esa lista y también imprimimos la longitud de la lista enteros, que es 5. Tenemos 5 objetos dentro de la lista. Bueno, de hecho, este método len funciona igual para cadenas, pero en cadenas nos va a decir el número de elementos que tenemos dentro de una cadena. ¿Vale? Ahora, vamos a ver el método. ¿Cuál es? Max. Y el método, el método max nos devuelve el máximo, el mayor valor de la lista. Y mínimo, pues el mínimo. ¿Vale? Ahora los vamos a utilizar así. Voy a poner otra lista que se llama X, que sea 1, 2, 3, 4. Y quiero imprimir el máximo de esa lista, que es X. Y también voy a imprimir el mínimo de X. Lo corremos y nos va a imprimir el máximo, que es 4, y el mínimo, que es 1. ¿Vale? Bueno, las funciones tanto len como max y mínimo también sirven para tuplas, diccionarios y cadenas. Las tuplas y los diccionarios los vamos a ver después. Y en el caso en que utilicemos máximo y mínimo en cadenas, bueno, pues en este caso nos va a contar el número de caracteres que contiene. En cuanto a len, como les había dicho, y para saber el mínimo y el máximo se va a basar en el alfabeto. Cuál va antes y cuál va después. ¿Qué letra va antes y qué letra va después? Así va a funcionar Max. Ahora, vamos a ver ahorita vemos más métodos, pero también hay que ver algo que se llama indexación. Indexación. ¿Vale? Esto lo que quiere decir es manejo por índices. ¿Ok?
Bueno, pues aquí podemos acceder a las listas mediante índices. ¿Cómo va a ser esto? Por ejemplo, de nuestra lista X. Si yo quiero imprimir el primer elemento, le digo de la lista X, accede al valor que está en la posición 0, que es el 1. Si yo quiero imprimir el último, por ejemplo, le digo, imprime el 0, 1, 2, 3, el tercer elemento. ¿Vale? Corremos. Pues el primero es 1 y el tercer elemento es 4. Ahora, si nosotros queremos acceder, por ejemplo, a este false de esta lista, lo vamos a hacer así. Print. Vamos a poner de la lista varios tipos. Accedemos al elemento 0, 1, 2, 3, 4, que es la lista. Y al elemento, para acceder ahora a la lista que está dentro y acceder al false, es el 0, 1, 2, el 2. ¿Vale? Imprimimos y nos da el false. Ahora imaginemos que tenemos una lista dentro de otra lista, dentro de otra lista, dentro de otra lista, así. Pues vamos a acceder de la misma manera, colocando más corchetes conforme vayamos avanzando dentro de las listas. ¿Vale? Aquí, en cuanto a los índices, también podemos manejar índices negativos. Cuando hagamos esto, lo que va a hacer Python va a ser que va a tomar la lista desde el último elemento, por ejemplo, aquí el 4, y le va a dar la posición -1. El 3 va a ser la posición -2, -3, -4. Entonces, si yo quiero imprimir, por ejemplo, print de X, el -2, que sería este, -2, nos devuelve el 3. ¿De acuerdo? Y si quisiéramos hacerlo de esta manera, accediendo, pues sería lo mismo. Aquí sería, en la lista varios tipos, sería la posición -1 y el false sería -1 también. Ahora, en las listas también podemos manejar rangos. Estos rangos se van a ver de la siguiente manera. Voy a comentar aquí. Voy a poner lista, puede ser cualquier lista. Y el rango va a ser índice inicial, 2 puntos, índice final. Así vamos a tener un rango. ¿Ok? Ahora vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner una nueva lista que sea igual a X. Esta nueva lista va a ser esta X y vamos a decir que nada más va a tomar desde el 1 hasta el 4. Vamos a hacer más larga esta lista. 5, 6, 7. ¿Vale? Ahora nada más quiero del 1 hasta el 4. Y después imprimimos esa nueva lista. Nada más nos va a dar esos valores. ¿Vale? El 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Por qué aquí parece que falta un valor? Porque cuando utilizamos rangos en cualquier método, en cualquier parte, mientras programamos en Python, va a tomar siempre uno antes que el rango máximo que estemos poniendo aquí, lo que significa que va a llegar hasta el tercer valor, no hasta el cuarto.
¿Sí quedó claro eso? Sí. Sí, está bien. Ahora vamos a ver, a ver, permítame tantito. Bueno, vamos a ver. Como les decía, las listas son mutables. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos modificar sus valores. Y esto va a ser con los índices. Para eso nos funcionan también la indexación. Entonces, tenemos que acceder mediante un índice. Voy a copiar este para que se vea aquí. Y voy a poner de la lista X, accede al primer elemento, que es el elemento 0, y modifica su valor. O sea, lo igualo a, vamos a poner el mismo 1, pero en letras, con una cadena. Ahora, si yo imprimo toda la lista ahora, me va a modificar el primer elemento, ¿de acuerdo? Si yo quisiera hacer esto con cadenas, que es inmutable, no voy a poder. Si yo quiero modificar un valor, un dígito, una letra, vaya, de la cadena con índices, no voy a poder hacerlo, pero sí voy a poder imprimirlo o manejar ese tipo de métodos, ¿vale? Ahora, otros métodos que tenemos son los siguientes. Vamos a bajar un poco. Métodos muy utilizados es, por ejemplo, append también. Y agrega, ¿cómo le ponemos? Datos a la lista al final de ella. Ahora voy a poner, por ejemplo, a este X, voy a poner x.append y vamos a poner, por ejemplo, ¿qué será? Bueno, un input, ahorita que estamos trabajando con ese, y vamos a poner ingresa tu nombre. Ahora nosotros corremos esto. Bueno, para ver el resultado hay que imprimir la lista. Y aquí está esperando a que ingresemos el nombre. Voy a poner mi nombre. Y como ven, añadió el dato al final de la lista. Ahora, también si nosotros queremos añadir un dato, pero en algún lugar en específico, va a ser con insert. Lo que hace es agrega un valor. Bueno, es un dato. Agrega un dato. En cierta posición. Esto va a ser, por ejemplo, X. Punto, le vamos a hacer un insert. Y aquí le vamos a decir que en la posición 4, por ejemplo, agregue un 99. Nosotros imprimimos X. Bueno, aquí nos volvió a pedir. Y en la posición 4 nos añadió el 99. ¿Vale? Voy a comentar este input para que no se esté tardando. Y si queremos ahora, vamos a eliminar un dato, vamos a utilizar remove. Este método va a eliminar un dato y el dato que va a eliminar va a ser la primera coincidencia
del parámetro dado. Eso quiere decir que si yo pongo a x, accedo al método remove y coloco, por ejemplo, el 3, imprimo x, este va a eliminar este 3 en la primera vez que aparezca. Ya no tenemos el 3. Si tuviéramos más veces el número 3, se van a quedar igual porque nada más va a eliminar la primera vez que lo encuentre. Ahora, tenemos un método llamado pop, que ese nos va a permitir regresar, bueno, regresa el último dato de la lista y lo elimina. Esto es como si en otros lenguajes trabajáramos con pilas, con colas que tienen esos métodos, pues las listas también lo cuentan con ellos. ¿Cómo es pop? Bueno, este pop funciona así. Yo voy a asignar una variable que se llame valor x.pop, simplemente así. Y voy a poner print y voy a imprimir el valor y también quiero imprimir toda la lista. Aquí la lista, el último dígito es 7. Entonces tendrá que eliminar ese. Aquí imprimimos el valor que sacamos y fue eliminado. Si nosotros no asignamos una variable al pop, vamos a perder ese dato. Va a desaparecer. Entonces, si lo queremos conservar o debemos trabajar con él, pues lo asignamos a una variable. Ahora tenemos otro método que es reverse. Y este simplemente invierte una lista. ¿Vale? Bueno, pues acá vamos a utilizar una lista simple que tengamos aquí arriba, como esta. La primera que pusimos. Voy a poner x igual a esa lista. Ahora le voy a decir a la lista x, accede a su método reverse e imprímela. Como vemos, pues simplemente modificó las posiciones, revirtiendo la lista. Ahora, otro método que tenemos es uno llamado sort. Este método lo que va a hacer es ordenar listas. Sin embargo, aquí es importante que la lista sea del mismo tipo. Entonces aquí tenemos otra vez nuestra X. Pero vamos a poner estos, no, vamos a modificarla. Tenemos que tener una lista, por ejemplo, desordenada. 3, 2, 5, 4, 9, 1. ¿Ok? Ahora, si yo le digo a X, accede y aplica sort. Y ahora imprímelo. ¿Vale? Ahora, si lo queremos hacer de mayor a menor, lo que podemos hacer es hacer el reverse, pero sort cuenta también con la opción de recibir como parámetro ese reverse. A lo que voy es lo siguiente. Tengo x.sort y como parámetros
bueno, como parámetro va a recibir reverse y lo vamos a igualar a true. Vamos a decir que sea afirmativo el reverse. Y ahora ponemos print x. Ahora lo que nos hizo es ordenarla, pero de mayor a menor. Aquí lo hizo de menor a mayor porque si no ponemos nada como parámetro, toma el reverse por default como false. ¿De acuerdo? Y los últimos dos que vamos a ver son extend. Lo que va a hacer es concatena dos listas. Extend. Y por ejemplo vamos a tener x igual a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y vamos a tener y igual a lo mismo, pero en letras. 1, 2, 3. Ahora vamos a decir lo siguiente. A x vamos a aplicar el método extend y le vamos a concatenar y. Print x. Y de una vez voy a hacer el print de y para que veamos que y no se modificó. Aquí concatenó x, modificó x, pero y pues no salió afectado. ¿Vale? Y el último método que vemos de listas va a ser count. ¿Qué hace count? Pues devuelve el número de apariciones de una cadena o un número. Voy a copiar esta que tenemos aquí, x. Voy a añadirle, no sé, otro 3, así. Y voy a poner contador, va a ser igual a, de la lista x, dime con count cuántas veces aparece el 3. Y después imprime la variable contador. Y bueno, pues nos va a decir count, el 3 aparece 3 veces. Aquí está. ¿Vale? Ahora, pues igual que en cadenas y en la mayoría de datos que vamos a ver, tipos de datos, pues existen más funciones, más métodos. Y estos los voy a estar poniendo las ligas de la documentación en un archivo que voy a subir al Dropbox. ¿Vale? Ahora, tenemos unos métodos, se puede decir que especiales, no lo son tanto, pero son de pertenencia y borrado. Esto va a utilizar índices. Por ejemplo, el método del va a borrar un índice. Y aquí vamos a tener otra vez a x. Le voy a decir, elimina con del de la lista x el elemento 0. Después imprime x. Y también podemos poner que voy a sobreescribir x y le voy a poner, ahora quiero que elimines
X y quiero que elimines, podemos poner un rango del 1 al 4, de la posición 1 a la 4. O si queremos, podemos colocar X y eliminar toda la lista. Elimina X por completo. Vamos a imprimir cada uno de ellos. Y vemos el resultado. Pues, primero nos eliminó el elemento primero, después nos eliminó un rango, y después simplemente nos eliminó... No, la eliminó toda, pero al poner print les debió salir un error. Aquí está. Nos sale error en la línea 110. Al intentar imprimir X, pues nos dice X no está definido, ya que pues desapareció. O sea, lo borramos. Ahora voy a comentar este print para que no me cause error otra vez. Y en cuanto a pertenencia, vamos a tener dos métodos. In y el método NotIn. Son métodos de pertenencia. Simplemente nos dice si un valor está en la lista. Ahora, tenemos una lista que declaramos lista. Y vamos a poner que diga hi, por ejemplo. Otro que diga mano. Otro que diga, no sé, hola. Otro que diga, por ejemplo, SAS. Y le voy a poner aquí un numérico 5. ¿Ok? Ahora, si nosotros imprimimos y voy a imprimir y hacer la comparación, voy a preguntar si SAS está con in la lista. Aquí preguntamos, SAS está en la lista y ¿qué nos tiene que devolver? Pues nos tiene que devolver una respuesta con booleano. Aquí está, true, porque es verdadero, porque se encontró. Y el not in va a ser poner SAS not in lista. Aquí va a preguntar si no está en la lista. Entonces le va a responder que es falso, ¿vale? Ya que pues sí encontró el valor. Y pues en cuanto a listas, yo creo que ya sería todo ahorita. Como les digo, la documentación la voy a estar subiendo. Y ahora vamos a ver otro tipo de dato que son las tuplas, ¿vale? Entonces vamos a crear otro archivo. ¿Ya le puedo cambiar? ¿O están checando algo? Ya lo puedes cambiar. Vale. Espera tantito. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a ponerle, pues, tuplas. Lo creamos. Y aquí vamos a ver. Bueno, estas tuplas, vamos a poner tuplas, es un tipo de dato inmutable. Y si quieren, vamos a repasar nuevamente esto de mutabilidad, porque no sé si lo escribimos. Vamos a escribir
mutabilidad en comentarios múltiples. Y vamos a ver mutables. ¿Cuáles son mutables? Pues son las listas. ¿Cuáles otros? Diccionarios, que vamos a ver después de este tema. Inmutables, tenemos las cadenas, los numéricos, las tuplas. ¿Vale? Esto es que pues no pueden cambiar su valor. Ahora, ¿qué son las tuplas? Pues son una estructura similar a las listas, pero al no poder modificarse, lo único que se puede hacer es crear. Solo podemos crear tuplas, ¿vale? Y bueno, para delimitar una tupla lo vamos a hacer con paréntesis y también vamos a estar separando los valores con coma. Como las tuplas no pueden ser modificados, pues vamos a poder acceder a sus valores y saber cuántos elementos tiene, manejarlo por índices también, tanto como las listas, las cadenas y pues varios métodos parecidos. Bueno, entonces, si las tuplas son muy similares a las listas, ¿para qué las vamos a utilizar? Bueno, pues en Python, en tiempo de ejecución, las tuplas son más rápidas. También los datos que escribimos con tuplas, pues se van a proteger contra una posible sobreescritura, ya que pues no pueden ser modificados. Y algunas claves se pueden usar con diccionarios. O sea, vamos a ver qué es una clave, qué es un diccionario, y vamos a poder ver que podemos usar tuplas en ese caso. Bueno, aunque las tuplas son inmutables, Python nos da la flexibilidad, una de las grandes ventajas, de cambiar un tipo de dato a otro con el casteo, como hemos visto. Entonces, pues para hacer esto, vamos a usar la función list, por ejemplo, que esto lo que va a hacer es castear, cambiar un tipo de dato lista a un tipo de dato tupla. El método para hacer lo contrario es tuple. ¿Ok? Ahora vamos a poner un ejemplo. Ejemplo de tupla. Y voy a poner, voy a iniciar con los paréntesis. Y también puede tener cualquier valor. 1, 2, 3 y una cadena. Ahora voy a imprimir esto. Ahora corremos este script y nos imprime la tupla tal cual. Ahora, si queremos acceder a un valor, pues va a ser con índices también. Entonces le pongo print de la tupla, tupla, imprime el valor que está en la posición 2. Y ya nos lo puedo imprimir. Ahora, si nosotros quisiéramos modificarlo, como lo habíamos hecho, por ejemplo, de tupla 2, ahora asignale que sea, en lugar de que sea 3, que sea 10, pues nos va a marcar un error, ya que pues no se puede sobreescribir, ¿vale? Ahora lo comentamos y, como les decía, vamos a ver la conversión. Entonces tenemos nuestra tupla, tupla, y vamos a poner que
vamos a poner, por ejemplo, que X sea igual a una lista, o sea, voy a castear con list, y le voy a pasar como parámetro el ejemptupla. Y después imprimo X. Y ya es una cadena. Lo diferenciamos por los corchetes. Y en caso contrario, ahora por ejemplo quiero regresar a que sea una tupla, pues nada más diría que Y es igual a X, que ya es una lista. Y ahora que sea una tupla. Entonces casteamos tupla la lista X. Imprimimos Y. Y ya nos regresó a tupla con este paréntesis. ¿Vale? Ahora, para saber qué tipo de dato es, no sé si recuerdan que cuando estuvimos en el modo interactivo de Python, vimos una función que se llamaba type, que es muy útil, el cual recibe cualquier variable, cualquier objeto, cualquier tipo de dato. Y nos va a decir, pues, qué es. Entonces, si nosotros ponemos, dime qué tipo es, por ejemplo, vamos a poner este ejemptupla acá. Y vamos a ver que nos diga qué dato es. A ver, permíteme. Type. Vamos a imprimir el tipo de dato. Nos va a decir desde la clase tuple. Y como les digo, esta función es muy poderosa porque nos puede decir cualquier tipo de dato. Si es muy complejo, si nosotros creamos clases, que vamos a ver mucho más adelante, nos va a decir qué tipo de clase es. ¿De acuerdo? Y no sé si tengan dudas hasta aquí. No, todo bien. Todo Sí, bien, gracias. todos van al corriente. Más o menos. Les Ya digo, vienen incluidas funciones matemáticas, no sé, como la función techo o la función piso. no. Muchas funciones sí van a estar incluidas en la paquetería que viene con Python. Pero como les decía, muchas otras funciones, como las que me dices matemáticas, van a estar en librerías externas. En librerías externas, por ejemplo, esas que me mencionas, están en la librería mat. Entonces, vamos a ver, creo que es el último tema, el de módulos, cómo trabajar con otros módulos. Pero quizás estemos también trabajando con ellos antes. Lo que se hace es importar, se dice, esos módulos a nuestro programa y ya podemos trabajar con ellos. Y pues hay módulos para muchísimas cosas. Entonces, pues por eso es tan flexible Python. ¿Vale? Ahora, creo que todavía nos da tiempo de terminar el último subtema que está cortito. Vamos a ver algo que se llama empaquetamiento y desempaquetamiento. Bueno, el término empacar nos ayuda a sacar el contenido de una lista o de una tupla y guardarlo en otras variables. Entonces, desempacar pues va a ser lo contrario, va a ser meter esos valores en una sola variable. Y al hacer esto, vamos a crear una tupla, o sea, lo siguiente. Vamos a poner una lista
que sea igual a 1, 2, 3, 4. ¿Y cómo vamos a empacar? Pues tenemos que asignar variables para cada uno de estos valores. Si tenemos 4 valores, tenemos que tener 4 variables. Podemos hacerlo de la siguiente manera. A, B, C, D, por ejemplo. Y vamos a decirle que se va a hacer es que cada variable va a guardar el valor en dicha posición de la lista. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, imprimir A más D, que sería 1 más 4, lo imprimimos, pues nos va a dar el resultado de la suma. ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer es lo siguiente. Tengo ejemplo. Por aquí tenía otra lista. Permítanme tantito. Ya. Voy a crear una variable, ejemplo, que se llame ejemplo de lista 2. Va a ser igual a ver, permítanme buscar. Creo que todavía no declaramos. Voy a declarar una variable, ejemplo, lista 1, y que sea igual a, por ejemplo, igual lo que queramos, un 1, un false, un hola mundo, por ejemplo. Bueno, ese es nuestro ejemplo de lista 1. Ahora, ejemplo de lista 2, lo que vamos a hacer es hacer una copia de esta lista. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos así. Ejemplista, y entre corchetes vamos a colocar 2 puntos. Aquí lo que estamos haciendo es copiando, copia de la lista lista. Copia los valores de la lista tal. ¿Ok? Ahora, si nosotros imprimimos lista 2, vamos a ver que nos imprime tal cual la lista, pero es una copia. Ahora, si yo le pongo lista 2 en su valor 1, sea igual a true, como es una lista, pues sí va a poder modificarla. Entonces, voy a copiar este print y vamos a imprimir lista y lista 2, que fue modificada. Y aquí ya vemos, bueno, esta es la original y esta es la que modificamos. Esto es útil porque como sabemos que las listas son modificables, pues podemos llegar a cometer un error de que modificamos un valor y no queremos hacer eso. Entonces es muy útil realizar una copia y ya modificar esa copia y mantener nuestra lista original intacta. ¿Vale? Y pues yo creo que hasta hoy es el último tema. No sé si tengan alguna otra duda. No, por el momento no. Si quieren probar los scripts que estuvimos haciendo de la otra manera con la terminal, pues van a ver que va a correr igual que en esta terminal. Entonces, pues creo que ya sería todo por hoy. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok, De Como les acuerdo. digo, voy a estar subiendo
perdón, voy a estar subiendo todos esos archivos a la carpeta de Dropbox, dependiendo del día en que lo hicimos. Y ya pueden checar si se atrasaron o algo. De acuerdo. Igual, si alguien quiere repetir el proceso, en un ratito más vamos a subir el video al canal de YouTube para... A todos les llegó el correo de ayer con el link de YouTube, de casualidad. Sí, sí, gracias. Sí. Sí, gracias. Perfecto. No, pues igual ahí hoy subimos, al mismo canal subimos hoy la Sí, clase. sí, llegó. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Gracias a Sí, todos. gracias. Bueno, nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Adiós, hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias, bye.